Como bien saben, aquí en donde dice texto académico es donde está el recurso de la clase del día de hoy, ¿ya? Si nos ponemos a revisar, hoy nos toca ver gráficos de dispersión y gráficos de líneas y de áreas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero primero, por recordarles que ustedes tienen que realizar todas las actividades del aula virtual hasta el 7 de septiembre, ¿ya? Hoy, la clase de hoy día va a estar subida aquí en clase en vivo 1.2, perdón. Va a estar la clase de hoy día ya que se está grabando, entonces ahí va a estar el recurso de la grabación de esta clase, ¿ya? Entonces vamos al texto académico a revisar lo que hoy día nos compete. Gráficos de dispersión. Por favor, ayúdenme, Amarilis y Casa, leyendo. Gráfico de dispersión. Se emplea cuando una o varias variables está bajo en el control del experimentador. Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sintética. Dicen es que no tengo mis lentes, déjenme buscar mis lentes, porque las letras están chiquitas y no veo Ok, bien. ok. A ver, alguien que nos ayude leyendo. ¿Dónde están mis lentes? A ver, señor Henry Castro. Buenas noches, Lisa, buenas noches, Buenas compañeros. noches, ayúdeme leyendo, ¿ya? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches. A ver, ahí, Lisa, gráficos de descripción. Se emplea Sí. cuando una o varias variables están bajo el control del experimentador. Si existen un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el experimentador, se le denomina parámetro de control o variable independiente y habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal, eje de las abscisas. La variable medida o dependiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical, eje de las ordenadas. Si no existe una variable dependiente de correlación, no casualidad entre las dos variables. Ya. ¿Qué nos dice que es un gráfico de dispersión? En realidad, un gráfico de dispersión debe graficarse de manera en que dos variables, ya sea la variable que se va a representar en el eje de las X y la variable que se va a representar en el eje de las Y, debe tener una correlación. Si no, de lo contrario, la gráfica no va a reflejarse. Dicho de otra manera, es como que si al momento de graficar estos datos, pues no exista una relación y por ende no va a haber un gráfico. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Es que debe haber una correlación entre las dos variables, tanto en el eje de Buenas las X noches, y el Luisa. eje de las Y, para que esto se pueda graficar. Ya después vamos a hacer esto de manera práctica para nosotros poder entender de mejor manera cómo graficar un gráfico de dispersión. ¿Ya? Volteaste. No, volteaste. Y ahora asimismo un gráfico de líneas y áreas. Además de tener un aspecto ligeramente diferente que el de gráficos de líneas común y corriente, los gráficos de áreas tienen connotaciones diferentes, mientras que un gráfico de líneas mide el cambio entre puntos, un gráfico de áreas enfatiza el volumen de los datos. Pues un gráfico de líneas lo que hace es medir
la distancia que hay entre puntos y así poder graficar la trayectoria que existe entre esos puntos para visualizar de mejor manera por dónde han ido esa representación de los datos y así poder tener una o visualizar de mejor manera los datos que nosotros estamos representando. Como ustedes pueden ver aquí, podemos tener la trayectoria de estos puntos representados por una línea. Y si notan, pues es verdad que al momento de representarlo con una línea, podemos ver de mejor manera cómo va a ir, cómo está yendo esa línea, cómo está yendo esa trayectoria, ¿sí o no? Se representa de mejor manera que si nosotros tuviéramos unos simples puntos ahí, no se viera igual que esto. Entonces, les he traído unos ejemplos, ya les procedo a compartir pantalla para mostrarles los gráficos de dispersión y los gráficos de líneas y de áreas. Ya, ¿sí pueden ver mi camarita, mi pantalla? Sí, Sí. licenciada, sí se ve. Ya, yo les he traído aquí estos datos para representar con los gráficos el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es un poco complejo porque lo que se representa o lo que él trata de representar es la correlación que existe entre dos variables, ¿ya? Es un poco extraño, pero la correlación quiere decir, esa palabra quiere decir qué tan ¿cuál es la relación que existe entre dos variables? Sí, por eso es correlación. Tiene que haber dos variables y entre ellas tiene que existir relación. ¿Ya? Entonces, vamos graficando estas dos variables de aquí. ¿Ya? ¿Cómo graficamos? Y tenemos que seleccionar el conjunto de datos. Yo selecciono, me voy a que insertar y aplasto aquí donde me diga gráfico de dispersión. Doy aquí y podemos ver que aquí nos salen los gráficos de dispersión. Ya vamos a elegir este gráfico de aquí.
¿ya? Vamos a graficar otro gráfico de los mismos, pero unido con líneas, ¿ya? Gráfico de dispersión y ponemos las líneas. Si nosotros analizamos este gráfico, ya, sí lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí se Ya. ve. Si nosotros Sí. analizamos este gráfico de aquí, podemos darnos cuenta que que los puntos están bastante dispersos, ¿verdad? No siguen ni una línea recta, no están nada. Esto quiere decir que las dos variables no tienen relación, no guardan relación, porque si ustedes pueden darse cuenta, están dispersos, ¿sí? Se encuentran dispersos, entonces no sigue una trayectoria, no sigue una línea. ¿Por qué? Porque los datos no están correlacionados. Estas dos variables no guardan una correlación positiva, ¿ya? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Pues nos damos cuenta que aquí en esta gráfica es algo como sin sentido, ¿verdad? Los datos que se muestran aquí no tienen relación, no tienen una correlación. Pues se ve que están como enredados los hilos de aquí, se puede decir. ¿Notan eso? Sí, Ya. Esta es una gráfica de dispersión para nosotros poder ver o graficar la correlación que existe entre dos variables. ¿Sí? Casi no se utiliza este gráfico porque es un poquito complejo y solo se lo utilizaría para medir la correlación que existe entre dos variables. Si alguna vez van a estudiar a la universidad, cuando terminen o cuando vayan a hacer su tesis, siempre van a tener que medir o probar la hipótesis y cuando ustedes vayan a hacer eso, de ley les va a servir este tipo de gráficos o tal vez algún día les toque medir la correlación entre dos variables, de ley tienen que graficar. Y mediante la gráfica ustedes se van a dar cuenta y mediante operaciones matemáticas que las dos variables guardan una correlación, ya sea positiva o negativa. En este caso, como los gráficos están dispersos y no siguen un patrón en común, los datos no guardan una correlación. No existe una correlación aquí. Ya. Ahorita les procedo a mostrar el gráficos de líneas, ¿ya? Ya, voy a dejar de compartir para mostrarles el otro gráfico. ¿Sí pueden ver, verdad, ahí? sí, licenciada. Ahí se ve en la pantalla. Gracias. Ya. Ahora, ¿cómo graficamos un gráfico de columnas? Perdón, un gráfico de líneas o áreas. El- Seleccionamos ay, me olvidé cómo Ahí se donde llama, dice pero contar que se, insertar. Emplazamos insertar y seleccionamos ahí donde dice dispersión. Ya, bien, bien, excelente, excelente, excelente. Bien, vamos a graficar, ese era el gráfico de dispersión. Ahora vamos a hacer con el gráfico de líneas o de área, ¿ya? Para nosotros graficar este tipo de esta representación,
tenemos que tener en cuenta que los valores deben ir variando, ya sea, es como, imagínense como que si fueran a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Por eso aquí el ejemplo que les traje es de una fechas, utilizando fechas. Vamos a representar la cantidad en base a fechas, ¿ya? Seleccionamos estos dos datos para poder representarlos. Nos vamos a insertar, así como ustedes dicen, está excelente, y escogemos esta que dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Vamos a escoger esta y vamos a escoger esta opción de aquí, la primera opción que nos aparece, ¿ya? Y le damos clic. Vamos a escoger esta opción de aquí que se ve un poco más representativo y podemos ver o podemos graficar los datos que teníamos acá. Entonces, podemos ver en qué fecha es donde se ha vendido más, en qué fecha donde se ha salido más cantidad de productos. El 27 de enero del 2025. ¿Sí? Correcto. Y si nosotros buscamos aquí el 27 de enero, podemos ver que aquí se han vendido 20. ¿Qué tanto nos muestra? 20. Entonces, si se dan cuenta, graficar este tipo de representación es súper más fácil que el gráfico de dispersión, porque aquí lo único que se quiere es como una línea de tiempo y ir marcando dentro de esa línea de tiempo, pues los números o las cantidades que uno requiera. Es súper más fácil. Y por debajo de esas líneas existe una área. Si se pueden dar cuenta. Ahora sí, vamos Sí, a... licenciada. ¿Mande? Que sí se entiende, digo, hasta ahí. Sí, es súper fácil. Entonces señalamos, vamos a insertar gráfico de líneas o barras, o áreas, perdón. Y nosotros hemos ingresado lo que es las líneas. Ahora vamos a escoger las áreas. ¿Ya? Vamos a escoger las áreas. Vamos a seleccionar la primera. Y podemos ver mediante área, es decir, ya no como una representación solo en línea. Podemos ver el área que ocupa, ¿sí? Y tenemos también sus variaciones. ¿Cómo la tenemos aquí? ¿Ya? Entonces, y de igual forma, se representa igualito. El mes de enero, el 27 de enero del 2025 hemos vendido 20 productos. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que es la representación gráfica de gráficos de dispersión y líneas o barras. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? No, licenciado. Ya, vamos al aula virtual. Sí pueden ver el contenido, ¿verdad? Sí, Sí, licenciada. licenciado. Ya, vamos a resolver las clases de las preguntas de la clase 1.2 y ya pues, cuando resolvamos, yo se voy a enviar las respuestas al grupo de WhatsApp para que ustedes hagan bien esta actividad, ¿sí? Y recordarles que tienen hasta el 7 de septiembre para presentar todas estas actividades. Ya es súper fácil, son tareas cortitas que no, en su tiempo libre deben hacerlas, ¿ya? De tratar de hacer, porque si dejan todo al último, ya sabemos que no sale bien dejar todo al último, ¿ya? Vamos a hacer las preguntas de la clase 1.2. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el objetivo principal de los gráficos circulares? Para la suma de todas las partes será considerada al 100% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que se contribuye cada parte. ¿Ya? Dice, para la resta de todas las partes será considerada el 100% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Y la C dice, la división de todas las partes será considerada el 50% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. ¿Cuál creen que es? La C, licenciado. Pura, ¿quién da más? No sé si se acuerdan, pero yo les comenté que cuando se utiliza un gráfico circular, es considerado todas sus partes como el 100%, ¿sí? Es decir,
Si yo tengo, voy a graficar, es como un pastel. Entonces, el pastel es redondo y entonces redondo, cuando todas sus partes están unidas, representa el 100%. Entonces, por eso dice, para la suma de todas las partes considerado el 100%. Entonces, cuando el pastel está unido, está el 100%, ¿sí? Entonces, esta es la A. Vamos con la siguiente. ¿Y qué nos dice? Los gráficos de dispersión se emplean cuando una o varias variables está bajo el control del experimentador. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Vamos. Verdadero. Ya, vamos. Vamos a ver si están bien o mal. Enviar todo, interpretar. 10 de 10, muchachos. Excelente. Ya, estas respuestas de aquí yo se las voy a enviar para que ustedes tengan ahí en su... para que puedan responder, ¿ya? Ya, yo se las estaría enviando al WhatsApp. Y el video del día de hoy lo vamos a subir aquí en el recurso que dice clases en vivo 1.2, ¿ya? Aquí lo voy a subir, ya les habilito para que ustedes puedan ver, ¿sí? Ya, licenciada. Gracias. Listo, entonces quedaríamos hasta hoy día así. Y por favor, chicos, traten de hacer las actividades, lo que no han hecho todavía tenemos tiempo, sigámoslos haciendo, ¿ya? Chicos, una buena noche, nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciado. Gracias, Ustedes, licenciada. Buenas noches, chao, cuídense. licenciada. Chao, Gracias, Gracias, Lucia. licenciado. Muy Muchas buenas gracias. noches. chao, una buena noche a todos. Igualmente, chao.